Semestre de recibos de actividades en instalaciones deportivas se podrá elegir entre la bonificación del segundo semestre o del primer semestre de 2021. Si se ha pagado el abono anual, se bonificará el primer semestre del año 2021. A todas las personas que hayan pagado el cuatrimestre de febrero a junio de 2020 de actividades en centros culturales, se les bonificará el siguiente cuatrimestre de octubre a febrero de 2021. Se devolverá el 100% de la tasa de ocupación de la vía pública para bares, cafeterías y restaurantes a aquellos comercios que hayan abonado la correspondiente de 2020 y se bonificará el 100% para 2020. El pago del estacionamiento en zona azul queda aplazado hasta el mes de mayo. Se devolverá el importe de los puestos de los mercados municipales que no hayan podido desarrollar la actividad durante el periodo de estado de alarma. Ayuntamiento de Calviá. El mejor transporte, el más seguro y el más rápido lo tienes a un solo clic. Descarga la aplicación móvil Un Taxi y déjate llevar por Taxis Calviá las 24 horas del día, los 365 días del año. O si lo prefieres, llámanos al 971 13 47 00. Taxis Calviá, ¿dónde quieres ir? Cada miércoles en Radio Calviá debatimos sobre la actualidad política del municipio de la mano de las formaciones con presencia en el Pleno. Escúchanos y participa a través de las redes sociales. Recuerda, los miércoles a las 11, la tertulia política en la 107.4. Sintoniza Calviá. Seguimos en directo a la 107.4 de Radio Calviá. Es tiempo hoy un poquito extraño, pero hoy lunes vamos a dedicar esta hora a la asesoría jurídica. Normalmente lo dedicamos, y así sigue siendo también, cada viernes a partir de las 10:30. Hablamos con el despacho de abogados Font-Morà Sáinz de Baranda. Hoy también lo vamos a hacer así. También vamos a dedicar la segunda parte de esta hora de abogados jurídica, de derecho, a hablar también con el letrado Ángel Hoyos. Pero en primer lugar vamos a hablar con el despacho de abogados Font-Morà Sáinz de Baranda, como habitualmente hacemos, de la mano hoy, en este caso del abogado ejerciente en el despacho de abogados Font-Morà Sáinz de Baranda, José Yáñez Gómez. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, ¿cómo estáis vosotros? Bueno, recordamos también a todos nuestros oyentes que estamos en directo en Facebook Live también, para quien quiera ver a José. José, cuéntanos, vamos a hablar hoy de los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Sí, bueno, más que de los contratos de arrendamiento, de los efectos que esta crisis está teniendo en ellos y de las medidas que ha venido adoptando el gobierno al respecto también de ellos. Si te parece, podemos hablar. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que hay dos grandes grupos de contratos de arrendamiento, que son los de arrendamiento para uso de vivienda y para uso distinto de vivienda. Claro, ¿qué ocurre? Que en un caso y otro la actual crisis ha afectado muchísimo. ¿Por qué? Pues creo que es muy sencillo darse cuenta del motivo. El cierre al que ha obligado la crisis sanitaria de un montón de negocios, de un montón de empresas, el parón en la actividad económica ha tenido dos consecuencias muy claras. Pues en el caso de las viviendas, que mucha gente se encuentra con que tiene que seguir pagando la renta del alquiler y no tiene dinero porque o bien no está cobrando, o bien se ha quedado sin trabajo, o bien está pendiente de que ha sido incluido en un ERTE y aún no ha cobrado o ha cobrado bastante menos, etcétera. Con lo cual se encuentra con estos problemas porque el contrato sigue vigente. Y en el caso del local, lo mismo, por cuanto no hay actividad, por tanto no hay facturación. Y además es que tampoco tienes ni siquiera la posibilidad de usar el local por cuanto está cerrado por orden gubernativa, ¿no? Entonces, claro, esto ha ocasionado unos problemas de liquidez que está impidiendo o dificultando, en los mejores casos, pues el pago de las rentas de los locales de negocio y de las viviendas, ¿no? Y en esto se ven perjudicados tanto los arrendatarios como también los arrendadores, porque es cierto que hay arrendadores que son gente muy pudiente o grandes empresas o grandes tenedores, que es como les llaman los reales decretos, que luego os explicaré el concepto, pero también hay gente pues como tú y como yo que tienen una casita más que la tienen alquilada
y que eso es un complemento o de su sueldo o de su pensión o incluso en algunos casos es de lo que viven, ¿no? Entonces, claro, pues ha habido una serie de medidas que brevemente os iré enunciando, que muchas, pues son más propagandísticas que otra cosa, y otras, pues no sé muy bien yo quién las ha decidido ni cómo, porque la redacción es nefasta, la sistemática peor, y nos dice que podemos hacer lo que ya podíamos hacer, con lo cual, pues, en fin, soy muy crítico con muchas de las medidas que se han adoptado, pero otras no, otras están bien, o inicialmente están bien, o en cualquier caso poco o nada más se podía hacer, al menos de momento, en algo que no nos olvidemos, estamos en una situación que puede ser la tormenta perfecta de nuestras vidas, ¿no? Y que no sabemos todavía hasta dónde va a llegar ni hasta cuándo, y ni ninguno de nosotros esperábamos estar donde estamos. Ahora bien, también es cierto que no se está abordando ni mucho menos gestionando como correspondería, al menos en mi opinión, ¿no? Entonces analizaremos el tema de los arrendamientos, tanto para viviendas como para negocios. Importante también destacarlo, lo hablamos el pasado viernes un poquito con Nicolás Emery, con el abogado también del despacho de abogados Moya y Emery, de los arrendamientos de negocios. Hoy lo vamos a abordar por completo. Me gusta tratar también el tema de la vivienda, sobre todo en el caso de pequeños tenedores, ¿no? Como tú dices, es como lo llama la ley, esas personas que han trabajado toda su vida, que han podido invertir en otra vivienda, y que eso les complementa la pensión, les complementa su forma de vivir, ¿no? Y sobre todo esas personas también hay que cuidarlas. Sí. Vamos a ver, hay que diferenciar la situación de las viviendas y de los locales. ¿Por qué? Pues porque en el local, a fin de cuentas, el arrendatario no puede usar el local, por cuanto por orden gubernativa, por cuestiones sanitarias, se le ha obligado a cerrarlo, pero el inquilino que vive en una casa sí que la está usando. Entonces la situación es muy complicada, porque no es la misma. Sí es cierto que el arrendatario local de negocio tampoco devuelve la posesión, la sigue manteniendo, la posesión del local me refiero, pero claro, lo sigue usando, pero en la vivienda no. Entonces, claro, lo primero que hay que tener en cuenta es que los contratos se tienen que seguir cumpliendo. Es decir, hay un término latino que se estudia en la carrera al principio de todo, que se llama el pacta sunt servanda, y que es la fuerza obligatoria de los contratos. Los contratos se tienen que seguir cumpliendo. Ahora bien, el problema es que se han dado toda una serie de circunstancias imprevisibles que nos impiden o nos dificultan el cumplimiento estricto de ese contrato, y entonces por eso hay toda una serie de mecanismos que ya existían en el ordenamiento para determinados casos, y que luego en estos dos reales decretos que se han publicado en las últimas semanas, pues intentan añadir normas nuevas, ¿no? ¿Cuáles eran los que ya existían? Pues fundamentalmente los casos de la alegación de fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Pues que no podemos, nos hemos encontrado con que hay unas circunstancias imprevistas, o que previstas fueran imprevisibles, ¿no? Que esto es una norma general de obligaciones y contratos quiero recordar que es el 1005 del Código Civil. La ley de arrendamientos urbanos no prevé nada al respecto. Se basa fundamentalmente en la obligatoriedad de los contratos, y entonces, pues bueno, nos encontramos con que si se puede dejar de pagar la renta, si se puede pactar una condonación, un prorrateo, formas intermedias de que permitan a una parte y a la otra, pues adecuar las circunstancias actuales las circunstancias del contrato a las circunstancias actuales, porque las circunstancias actuales no son las mismas que había en el momento de firmarse el contrato, ni siquiera las que había hace un mes y medio, porque hace un mes y medio todos hacíamos vida normal, con lo cual todos teníamos, las tiendas estaban abiertas, las empresas estaban abiertas, todos teníamos nuestros sueldos normales, y ahora ya no, y no sabemos hasta cuándo. Entonces, ¿quién soporta el riesgo del incumplimiento no culpable? Porque esto es un incumplimiento no culpable. Pues el gobierno ha dictado dos decretos. El primero, como ya anunciabas tú antes, relativo a las viviendas, y el segundo a los locales de negocio. ¿Qué medidas se han aprobado para los arrendamientos de vivienda? Pues lo que
de la parte de la base de la que parten fundamentalmente es la de que haya un acuerdo entre las partes. Bien, esto ya se podía hacer. O sea, si tú hace 5 o 6 años te quedaste sin trabajo y tuviste algún problema o eras autónomo y te pusiste enfermo y no pudiste trabajar o lo que sea, tú ya podías hablar con tu arrendatario o con tu arrendador, dependiendo del caso, y decirle, oye, mira, no podemos, no, mis circunstancias ahora han cambiado, a ver cómo lo podemos arreglar. El Real Decreto hay dos, como te decía, uno de 31 de marzo, que es el de viviendas, y otro de 21 de abril, que es el de locales, ¿no? Bueno, de locales, habla de muchísimas más cosas porque es larguísimo, densísimo. Te decía antes, pésimamente redactado y peor sistematizado, pero bueno, eso son cuestiones objeto de otro programa. Otro día podemos hablar de todo eso. Pero lo que las medidas aprobadas para los arrendamientos, sobre todo de vivienda, serían de 3 tipos, ¿no? La suspensión de desahucios y de lanzamientos, la prórroga extraordinaria de los contratos y unas moratorias o condonaciones de deuda arrendaticia, de lo que son las rentas. ¿En qué consiste la suspensión de desahucios y de lanzamientos? Hay que diferenciar. Normalmente en los medios se habla siempre y únicamente de desahucios, pero realmente lo que sale en los medios es el lanzamiento, que el lanzamiento es el momento en el que te sacan de la casa. Esto se ha suspendido. Pero lo que se había suspendido inicialmente era lo que es el desahucio, que es el procedimiento que acaba en el lanzamiento. ¿De acuerdo? Cuando hay un impago de... Correcto. El procedimiento de desahucio es cuando hay un impago de rentas. Se habla también de desahucios en ejecuciones hipotecarias, pero es otra incorrección. Pero lo que sale siempre en la prensa de que de un pobre señor o una pobre señora, una pobre familia que no ha podido pagar y la van a sacar de su casa, que a veces va la policía incluso y demás, eso es el lanzamiento. Esto se ha suspendido durante 6 meses. Pero el arrendatario tiene que reunir toda una serie de requisitos que son de personas de especial vulnerabilidad, tener unos ingresos muy limitados, etcétera. En cualquier caso, con el parón de estos, si ya en los juzgados hay bastante tapón, con el parón de estos, de momento casi 2 meses, de hacer muy poca cosa, es más que previsible que, aunque no se hubiera acordado expresamente este parón de desahucios, pues que muchos no se puedan hacer porque es materialmente imposible, porque no tendrán ni medios, ni tiempo, ni nada, ¿no? La prórroga extraordinaria de contratos. Se prorrogarán 6 meses aquellos contratos que finalicen en el periodo desde la entrada en vigor del decreto de alarma y los 2 meses posteriores a la final. Perdón, desde el decreto que es de principios de mes y la finalización y 2 meses después de la finalización de la alarma. Es decir, si se te acaba el contrato mañana, pasado, el mes que viene, se prorrogarán 2 meses hasta la finalización del estado de alarma, ¿no? Porque es que ahora mismo hay tantas restricciones de desplazamiento, de reunión, de muchísimas cosas que no te puedes quedar en la calle. Entonces, bueno, se prorroga, pero hay que pagar, ¿eh? Aunque se prorrogue, hay que pagar las rentas. Y luego las moratorias o condonaciones de deudas arrendaticias. Aquí hay que diferenciar si el arrendador es gran tenedor o no. Los grandes tenedores son aquellos que tienen más de 10 inmuebles urbanos. Se excluyen garajes y trasteros, porque claro, un garaje hay gente que tiene 2 plazas de garaje y hay el típico que tiene 10, pero claro, es que 10 plazas de garaje a lo mejor valen lo mismo que un piso, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. En estos casos, los grandes arrendadores se hace pensando pues en fondos, en bancos, pero también hay gente que tiene simplemente 2 pisos o 3 pues porque los ha heredado. Y no es tampoco ningún millonario, pero bueno, se mete a todos un poco en ese saco de los fondos buitres, de los bancos, de todo este tipo de personas y entidades, ¿no? Y bueno, lo que parece decir es que hay un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de las rentas en caso de grandes arrendadores, ¿no? Aquí, si lo que puede hacer el arrendatario, claro. Tenedor, ¿a partir de cuántas viviendas es? ¿De 10?
10 viviendas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y urbanos, 10 inmuebles urbanos. O sea, si tienes luego fincas o demás, a lo mejor... Es que a lo mejor tienes una finca en la Sierra de la Tramuntana que tiene no sé cuántas cuarteradas y no eres gran tenedor. ¿Me explico? Sí, sí. Claro, pero es importante diferenciar para que pues, se diferencie una gran empresa, un banco, un fondo buitre, como tú lo mencionabas ahora, que tenga 10 o más Sí, viviendas, y no para diferenciarlo, como digo, de un pequeño propietario que claro. tenga una o dos viviendas y las tiene en régimen de alquiler. Importante Claro, eso claro. Entonces, en este caso, el arrendatario tiene la posibilidad de pedirle en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto, que fue el 2 de abril, o sea, está todavía en plazo, pues pedirle un aplazamiento temporal y extraordinario. Lo normal es que haya, o lo que se intenta es que haya acuerdo, lo que te decía al principio, y si no lo hay, pues el arrendador puede elegir el arrendador, repito, puede elegir dos posibilidades: o reducir el 50% de la renta durante el periodo que dure la alarma, o una moratoria. La moratoria durará de manera automática durante el plazo de la alarma y las mensualidades siguientes, si que el plazo fuera insuficiente, ¿no? ¿Cuándo tiene que devolver el arrendatario las mensualidades atrasadas? Pues se fraccionará la cantidad de vida durante 3 años y las cantidades se devolverán sin intereses. Es decir, lo que se intenta es, pues, por ejemplo, si este señor paga 600 euros, me lo invento, pues en los siguientes meses pues se le va incrementando en los meses, por los meses que no ha pagado, se va prorrateando, pues de manera que este señor puede ir pagando poco a poco y el arrendador pues vaya cobrando también, porque recordemos, el arrendador tampoco tiene la culpa de que haya pasado todo esto, y también se puede ver perjudicado por ser una de las personas que tú decías anteriormente, que hay muchas, varias en mi familia. Yo lo estoy viviendo en primera persona, ¿no? Que gente que tiene simplemente pues un bajo que lo tiene alquilado y el arrendatario no le está pudiendo pagar pues porque lo tiene cerrado, y ya le pago, también hay que ponerse en la piel del arrendatario, y ya le pago todo marzo aunque lo tuvo abierto solo medio mes. ¿Me explico? Entonces pues hay todas estas pequeñas nuevas posibilidades legales para intentar reaccionar a todo esto, que son para grandes tenedores, en caso de arrendadores, grandes tenedores. ¿Qué pasa si es el caso que te enunciaba ahora mismo yo, que pueda ser tú o yo o tus padres o los míos o quien sea, que tengan un local o una vivienda arrendada además de la que viven? Es decir, que no son grandes tenedores y que son una persona física que no tiene todas estas, que no está sujeto a estas posibles restricciones por su condición de gran tenedor. Más normal, si me Pues permites, del común de correcto, los mortales, entiendo. correcto. Pues esto hay la posibilidad del acuerdo, que ya existía, volvemos a lo de antes, y si no, pues se han arbitrado una serie de financiaciones bancarias con avales del Estado, que el arrendatario tiene que pedirlas directamente a las entidades financieras. Las entidades financieras ya te las tramitan directamente contando con ellos mismos con el aval. Y bueno, aquí en este caso pues se intenta no trasladar toda la responsabilidad de este desastre a los arrendadores, ¿no? Se intenta pues que las personas tengan la posibilidad de acudir a financiación bancaria para poder pagar sus rentas. Aquí se cubrirían con recursos privados, el arrendatario se tendría que endeudar, pero en este caso con una entidad financiera. No hay ayudas directas, por tanto lo que hay son avales. Y bueno, la idea de estos avales o sus principios fundamentales son que se deben prestar con un plazo de devolución de 6 años, prorrogables otros 4, ¿no? Y son para pago de la renta y cubren un importe máximo de 6 mensualidades, o sea, más allá ya no llegan. Bueno, esto no está mal. Lo que ocurre es que, claro,
mucha gente está ya lo suficientemente ahogada como para también endeudarse bancariamente con esto, por mucho que haya avales públicos, ¿no? Pero bueno, esto sí que no está mal. Es una de las medidas que yo considero que son las menos malas, ¿no? Pero bueno, es quizá una protección más aparente que real, porque no habrá muchos arrendatarios que puedan beneficiarse de esto, y por lo poco que he hablado yo a nivel informal con amigos, conocidos o colaboradores que están en entidades bancarias, no se están dando demasiados préstamos en esta línea, ¿no? Por tanto, pues la situación es también complicada para este tipo de arrendatarios. Veremos si la cosa sigue igual, si mejora, porque esto dependerá también de cómo vaya yendo el verano, cómo vaya yendo la crisis y cómo vaya yendo también, al final, en un caso como es el de Mallorca, el turismo, que es nuestra principal industria, que nos pueda permitir pues ir saliendo de todo esto más tarde, más temprano y mejor o peor, ¿no? Estamos pendientes también de cuánto va a durar el estado de alarma, porque de ello dependerá la aplicación práctica, ¿no? Estas propias medidas que acabas de anunciar. Sí, bueno, yo creo que el estado de alarma como tal va a seguir bastante tiempo. ¿Por qué? Porque sin él, incluso con él es discutible que muchos juristas entienden o entendemos que se tenía que haber declarado el estado de excepción y no el de alarma, pero eso también es objeto de otro programa si queréis. Pero yo creo que lo que es el estado de alarma durará bastante. ¿Por qué? Porque sin estado de alarma no puede haber toda una serie de restricciones que son necesarias, ¿no? Otra cosa es que duren los encierros. Yo me niego a hablar de confinamientos y de eufemismos similares. Yo le llamo encierro porque es un encierro lo que tenemos. Los encierros y el cierre de las empresas y el parón de la economía. ¿Por qué? Pues porque no hay encierro sin estado de alarma, pero sí que hay estado de alarma sin encierro. Y me explico. Hace unos años, si recordáis, tú eres bastante joven y a lo mejor no lo recuerdas, pero hubo otro estado de alarma. Este es el segundo que hay desde el 78, ¿no? Hubo un estado de alarma por una crisis que se provocó por una baja salvaje / huelga encubierta de controladores aéreos. Y aquí se estuvo prorrogando ese estado de alarma y demás, y no estuvo nadie encerrado, pues porque no era necesario y porque no las medidas se circunscribieron al ámbito de los aeropuertos. Correcto. Claro. Entonces hay que diferenciar porque mucha gente lo está confundiendo, ¿no? Hay que diferenciar que se mantenga el estado de alarma con que se mantengan las medidas derivadas del mismo, ¿eh? Yo creo que se va a mantener. Esto es una hipótesis mía propia o personal, que no tiene más valor que mi propia opinión. Yo creo que se va a mantener hasta aproximadamente julio, pero evidentemente no creo que estemos encerrados hasta julio, entre otras cosas porque si no nos contagiamos pues tendremos otros problemas, ¿no? Incluso a lo mejor más graves, si cabe. Desde el punto de vista jurídico, más allá de los alquileres, ¿qué ventajas tiene el gobierno ¿en qué le beneficia al gobierno mantener el estado de alarma, aunque no sea manteniéndonos encerrados? No es que le beneficie, es que el gobierno al haber declarado el estado de alarma puede limitar toda una serie de derechos que en su momento fue necesario hacerlo y que a lo mejor puede seguir siéndolo. Yo en eso no puedo entrar porque eso es un tema del ámbito sanitario, ¿no? Pero que sin estado de alarma, evidentemente, si la policía te para y te dice, oiga, ¿a dónde va usted, señor? Que hay una serie de restricciones. A mí yo voy a donde yo considere que hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 19, que dice que todos tenemos libertad de circulación, ¿no? Por decirte un ejemplo. Sin estado de alarma no puedes obligar a una tienda o a un restaurante a tener cerrado. Sin estado de alarma no puedes tener un mando único de compras, aunque luego ha sido un desastre desde Madrid, pues porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Sin estado de alarma no puedes hacer toda una serie de cosas que están haciendo, que ha sido necesario hacer,
pero que en circunstancias normales no se pueden hacer. Y te he puesto 3 ejemplos muy breves, pero vaya, por eso te decía que no hay encierro sin estado de alarma, pero sí estado de alarma sin encierro. Y yo sí que me gustaría hacer esta pequeña aclaración, porque creo que mucha gente, hoy mismo, que ayer creo que el ministro de Sanidad habló de prórrogas del estado de alarma, y mucha gente lo está confundiendo y lo están achacando incluso a estas fotos que han salido de ayer de papás y mamás pues con los niños y demás. Vamos a ver, que prorroguen el estado de alarma, yo creo que lo van a seguir prorrogando, pero eso no significa que sigamos encerrados, ¿eh? Y bueno, incluso anunció el presidente que podría haber pasitos atrás. Esperemos que no. Y yo creo que no van a optar por ahí, porque el coste político va a ser tremendo y esta gente no está muy por asumir este tipo de costes, ¿no? Veremos cómo avanza. Importante eso que dices, de que pueda haber encierro el encierro se va a producir siempre con el estado de alarma, pero no es obligatorio siempre que esté en marcha el estado de alarma, que le permita al gobierno llevar a cabo, tomar medidas excepcionales que en otro caso tendría que tomar por vía de otras fórmulas legislativas mucho más complejas. Sería más o menos así, ¿verdad? Exacto. Solo nos cabe recordar cómo puede hacer la gente en caso de que sea un arrendador, un arrendatario, y quiera informarse o informaros, por ejemplo, de vuestro caso, cómo puede contactar con vosotros, o qué le aconsejarías a un arrendatario o a un arrendador que tiene dudas en estos momentos de cómo le va a afectar al pago o al cobro de su alquiler, de su local, de su vivienda en estos momentos. Bueno, nosotros ya hemos tenido muchos asuntos de este tipo, tanto desde los 2 puntos de vista, porque las dos partes se ven perjudicadas. Evidentemente, nosotros lo que ya estábamos haciendo es lo que nos dice ahora el gobierno que podemos hacer, que es intentar el acuerdo entre las partes, porque es que si no nos plantamos en un procedimiento judicial que no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿no? Yo he negociado condonaciones de la renta de abril y de mayo. La de junio está todavía en el aire. He negociado prorrateos de rentas, pues eso, lo que te decía antes, que en abril, que ha estado todo el mes cerrado, y han estado en cero de facturación los locales, pues lo que hacemos es, en vez de pagar esta renta, se irá pagando hasta final de año. Pues eso, pues a lo mejor 100, 150, 200 euros al mes. Hemos pactado, hay quien se ha ido directamente a la financiación bancaria y ha pedido líneas de crédito de 30 o 40 mil euros, que bueno, que eso es muy valiente y muy optimista, porque a lo mejor se encuentran con que este verano no pueden abrir, o lo que les dejan abrir es con muchas restricciones, y la caja vuelve a ser muy pequeña, con lo cual estarán además endeudados. Y luego hay lo que siempre ha existido, que es otro término latino, que es el rebus sic stantibus, que significa estando así las cosas, y que es un mecanismo destinado a intentar reequilibrar las posiciones del contrato. Es decir, cuando lo que te explicaba un poco antes de la fuerza mayor. La fuerza mayor está para casos más extremos como epidemias y demás, como sería probablemente pero la rebus sic stantibus lo que te permite es: yo contraté en unas determinadas condiciones, estas condiciones han cambiado, renegociemos. Entonces esta es otra vía que siempre ha existido y que nosotros nos brindamos a ayudar a arrendadores o arrendatarios en esta vía. Y bueno, tenemos nuestra página web y estamos a disposición de quien sea para poder ayudarle, ¿no? Tan simple como, por ejemplo, yo pago un alquiler por 1.000 euros porque están viniendo 1 millón de turistas cada año. Este año van a venir 500.000, me lo invento, es un caso hipotético. Sí. O vamos a negociar de pagarte 500 u otra cifra, por ejemplo. Sería un caso tan simple como Sí, sería. Hombre, esto tiene siempre su es siempre un arma de doble filo. Es un poco, siguiendo el mismo ejemplo que has puesto, claro, cuando los turistas nos salían por las orejas, el arrendatario no le comenta al arrendador: oye, me ha ido muy bien, te voy a pagar un poco más.
Ahora que le va mal, pues se encuentra con este problema. Claro, no, hay que ver también la duración del contrato, hay que ver muchas cosas, pero esta posibilidad está ahí y yo animaría a la gente, sobre todo, que se asesoren bien y que bueno, que intenten buscar salidas o que por lo menos que las agoten antes de irse a situaciones extremas como puedan ser concursos, que yo encantado de que haya concursos, entiéndeme profesionalmente, no me gustan nada, pero vivo de ellos, no me gustan nada, pero bueno, y si podemos intentar conseguir otras vías de solución, pues siempre será mejor. Mañana sale el enésimo Real Decreto y por los borradores que están circulando parece que hay medidas interesantes en materia concursal, ¿no? Que si alguna se aprueba, pues estará bien también. Y de paso, si me permites, haría un pequeño llamamiento para que por favor no hagan lo que están haciendo, que sacan un rumor, luego un ministro dice una cosa, otro ministro dice otra distinta, en el BOE finalmente publican otra parecida y en medio nos han llamado a nosotros 300 personas porque no entienden nada. Me gustaría que anunciaran las cosas cuando las publican y así sería, pues por lo menos estaríamos hablando siempre de lo mismo. Lo más fiable es siempre fiarse del BOE y que el BOE nunca engaña, el boletín oficial del Estado. José Llanes, desde el despacho de abogados Fomora Sainz de Baranda, como siempre, muchísimas gracias y hasta la Gracias próxima. a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta aquí va a llegar nuestra asesoría jurídica con el despacho de abogados Fomora Sainz de Baranda. Hasta aquí va a llegar nuestra asesoría jurídica como digo, y también nuestro vídeo en Facebook. Aquí vamos a finalizarlo.